Miren a su alrededor. ¿Qué ven? Quizás una pantalla brillante, un refrigerador que zumba o luces que iluminan su cuarto. Todas estas maravillas funcionan gracias a una fuerza invisible, la electricidad. Corre por los cables, sin que la veamos ni la oigamos, pero le da forma a casi todo en nuestra vida moderna. Movemos un interruptor y la oscuridad se va. Apretamos un botón y todo el conocimiento del mundo aparece frente a nosotros. Este poder, tan importante para nuestras vidas, no siempre se entendió. El camino para usar la electricidad es una historia de curiosidad humana, mentes brillantes y experimentos atrevidos. Imaginen un mundo sin ella, sin luz al instante, sin computadoras, sin teléfonos inteligentes. Nuestras ciudades estarían oscuras y silenciosas después del atardecer, nuestras fábricas funcionarían con la fuerza de los músculos y el vapor. El cambio que trajo entender y controlar la electricidad es una verdadera revolución. Ha cambiado por completo cómo vivimos, trabajamos, nos comunicamos e incluso cómo pensamos. Esta energía invisible se ha vuelto como la sangre que le da vida a nuestra civilización. Nuestra historia empieza en la antigua Grecia, hace más de 2500 años. Alrededor del año 600 a.C., Tales de Mileto se dio cuenta de que si frotabas un trozo de ámbar con piel o tela, podía atraer cosas ligeras. Este fue el primer encuentro registrado de la humanidad con la electricidad estática. Tales no sabían nada de electrones ni de carga eléctrica. La palabra griega para ámbar es electrón, de donde vienen nuestras palabras modernas: electricidad, electrón, electrónico. Lo que él observó marcó el inicio de un largo viaje de descubrimiento. Durante muchos siglos, este efecto del ámbar fue solo una curiosidad. No se entendía por qué pasaba, ni había forma de producirlo siempre igual. El mundo tenía otras cosas más urgentes de qué preocuparse, y esa fuerza suavecita escondida en el ámbar frotado, esperó con paciencia a que la gente la entendiera. Tales no inventó la electricidad, pero fue uno de los primeros en escribir sobre cómo se comportaba de forma rara. Ese simple acto de frotar ámbar fue como el primer susurro muy bajito de la era eléctrica que vendría. Avanzamos rápido más de 2000 años hasta la época de la Ilustración, y aquí entra Benjamin Franklin, escritor, político, inventor y un gran observador de la naturaleza. A Franklin le fascinaba la electricidad, y se preguntaba sobre los rayos y sus espectaculares luces. En 1752, cuenta la leyenda, voló un papalote durante una tormenta eléctrica. El papalote tenía un alambre de metal para atraer la carga eléctrica y una llave de metal atada al hilo. Cuando la tormenta se acercaba, Franklin vio que los hilitos sueltos del cordón se paraban, lo que indicaba que había carga eléctrica. Cuando acercó su nudillo a la llave, recibió una chispa y un toque eléctrico, confirmando que el rayo era una descarga eléctrica enorme. Este descubrimiento unió el poder de la naturaleza con las fuerzas que se veían en los laboratorios. El trabajo de Franklin con la electricidad, especialmente su atrevido experimento con el papalote, hizo avanzar mucho el estudio de esta fuerza poderosa e invisible. También inventó el pararrayos, un invento práctico que salvó muchísimas vidas y casas. Mientras Franklin mostraba lo impresionante que era la electricidad, surgió un nuevo reto: crear un flujo de energía continuo y que se pudiera controlar. Este gran avance vino de Alessandro Volta, quien presentó la pila voltaica, la primera batería eléctrica, alrededor del año 1800. El invento de Volta nació de una discusión con Luigi Galvani, quien creía en la electricidad animal. Volta sospechaba que la electricidad venía de los metales mismos. Experimentó apilando discos de diferentes metales separados por tela mojada en agua con sal, produciendo una corriente eléctrica constante. La pila voltaica daba una fuente continua y confiable de corriente eléctrica, no como las chispas rápidas de las máquinas de fricción. Esto abrió nuevos caminos para experimentar y ayudó a hacer descubrimientos en química y física. La contribución de Volta fue tan importante que la unidad de potencial eléctrico, el voltio, lleva su nombre en su honor. Su batería transformó la electricidad de ser algo curioso para los científicos a ser una herramienta práctica. Volta nos dio el flujo, abriendo el camino para muchísimos aparatos y tecnologías eléctricas. Mientras los sistemas de corriente directa de Edison empezaban a iluminar partes de las ciudades, llegó Nikola Tesla con una idea diferente: la corriente alterna. Esto preparó el escenario para la guerra de las corrientes.
Edison defendía mucho la corriente directa, que funcionaba bien para distancias cortas, pero no era eficiente para distancias largas. Tesla apoyaba la corriente alterna, donde la corriente cambia de dirección de vez en cuando. El voltaje de la corriente alterna se podía aumentar fácilmente para transmitirla a largas distancias y luego bajarla para usarla de forma segura. La competencia entre la corriente directa de Edison y la corriente alterna de Tesla, apoyada por George Westinghouse, se puso muy fuerte. Edison empezó una campaña para hablar mal de la corriente alterna, diciendo que era muy peligrosa. A pesar de estos esfuerzos, las ventajas de la corriente alterna para distribuir energía a muchos lugares eran muy claras. La corriente alterna ganó la guerra de las corrientes, y la visión de Tesla de un mundo con corriente alterna es la que da energía a nuestras redes eléctricas hoy. Esta batalla le dio forma a cómo nuestro planeta tiene electricidad. Aunque inventores como Edison y Tesla hicieron que la electricidad se usara en la práctica, su trabajo se apoyó en el de grandes genios anteriores. Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética en 1831, el principio detrás de los generadores eléctricos y los transformadores. Los experimentos de Faraday mostraron que la electricidad, el magnetismo y la luz estaban conectados. Sin el descubrimiento de Faraday, generar electricidad en grandes cantidades sería imposible. James Clerk Maxwell desarrolló las ecuaciones de Maxwell en los años 1860, dando una explicación teórica completa del electromagnetismo. Maxwell predijo que la luz era una onda electromagnética. Heinrich Hertz confirmó lo que Maxwell predijo a finales de los años 1880, generando y detectando ondas electromagnéticas. El trabajo de Hertz abrió la puerta a la comunicación sin cables. Faraday, Maxwell y Hertz dieron el conocimiento esencial que los inventores usaron para construir nuestra civilización electrificada. Estos arquitectos que no vemos pusieron las bases para nuestro mundo eléctrico moderno. La llegada de la electricidad a muchos lugares a finales del siglo XIX y principios del XX provocó un cambio tan grande como pocos en la historia. Las fábricas ahora podían usar motores eléctricos, siendo más eficientes y mejorando cómo trabajaba la gente. La comunicación cambió por completo con el telégrafo, el teléfono y la radio. En casa, la electricidad acabó con el trabajo pesado y la oscuridad de la vida sin electricidad. La luz eléctrica reemplazó a las lámparas que parpadeaban, haciendo las casas más brillantes y seguras. Los aparatos eléctricos hicieron más fáciles las tareas de la casa, ayudando a que hubiera cambios sociales. El entretenimiento cambió con la llegada del cine y la televisión. Nuestras ciudades brillan de noche, nuestras casas están llenas de aparatos que nos hacen la vida más fácil, y la economía de todo el mundo depende de la electricidad. El paso a la era eléctrica cambió cómo nos relacionamos, trabajamos, aprendemos y vivimos el mundo. La electricidad se convirtió en el compañero silencioso y necesario para el progreso de la humanidad. Hoy, en 2025, dependemos de la electricidad más que nunca. Da energía al Internet, a nuestras computadoras, a nuestros teléfonos inteligentes y a los enormes centros de datos que guardan la información del mundo. Los retos del siglo XXI, especialmente el cambio climático, nos están haciendo pensar de nuevo cómo generamos y usamos la electricidad. Estamos viendo un cambio mundial hacia fuentes de energía renovable como la solar, la eólica y la geotérmica. Redes eléctricas más inteligentes manejan el flujo de energía de forma más eficiente e integran diferentes fuentes de energía. Hacer que el transporte sea eléctrico es otro gran avance, con carros eléctricos que son cada vez más comunes. Los avances en la tecnología de las baterías son muy importantes para que duren más y se carguen más rápido. El viaje de la electricidad, desde el ámbar de Thales hasta las redes inteligentes del futuro, es una prueba de lo ingeniosa que es la gente. Mientras miramos al futuro, la electricidad seguirá siendo una pieza clave para el progreso, ayudándonos a construir un mundo más sostenible y conectado. La chispa que Thales observó ha encendido un futuro brillante, y su historia está lejos de terminar.